Y nosotros, y bueno, ¿quién te preguntó? Más te estoy platicando con Puerto Vallarta. Ah, pero es que yo he ido de vacaciones hasta Europa. O que le dices, oye, me compré un carrillo del año, no sé, un Gol, nos compramos un Gol, que es de los carros baratos. Uy, no, yo me compré hace un año un Honda del año, en fin. ¿Qué pasa entonces? Que no es su conciencia la que está recibiendo aquellas palabras, no es su conciencia la que está escuchando. Si fuera su conciencia, pues se tendría que escuchar pacientemente lo que le tienes que decir. Pero se van a dar cuenta que es muy, muy, muy raro encontrar una persona que de veras se relaje y se detenga a escuchar lo que tienes que decir o lo que estás diciendo. Por lo regular apenas guardas un instante de silencio para que esa persona se muestre a sí misma, se muestre lo que carga en su interior. O sea, mostraría a manera de orgullo, o se mostraría a manera de chismes. Le estás diciendo una cosa, pero apenas pasa un instante y ya te quiere chismear algo. O apenas pasa un instante y ya te quiere platicar de la fulana que ligó en la fiesta, o de lo que hizo en la última parranda, en fin. ¿Qué indica? Pues es obvio que es un mal secretario, un defecto, el que está hablando por aquella persona, no es su conciencia. Entonces, aparentemente el ser humano está presente, pero realmente su conciencia no lo está. Y entonces, cuando un defecto está presente, actuando en nosotros, se le conoce como el rey de la máquina humana, porque en esos momentos ese defecto tiene su propia forma de pensar, sentir y actuar. O sea, tiene su propia manera de hablar y tiene su propia manera de escuchar y traducir todo lo que le estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si tú le dijeras, no, es que fui a unas conferencias de Gnosis el fin de semana pasado y hablaban de los defectos psicológicos, inmediatamente te diría algo de acuerdo a lo que ya tiene guardado en su interior, o de acuerdo a lo que se le ocurre, no sé, son brujos, o son hechiceros, o lo primero que se le ocurra cuando realmente no le consta, ni siquiera ha ido, ni siquiera a lo mejor se ha leído un triste libro de realmente la gnosis que sea antigua, presente, futura, no, sencillamente va a hablar de acuerdo a lo que ya tiene en su interior. Entonces, por lo general, el ser humano no está presente, sino que nada más está esperando la oportunidad para mostrar su defecto, para mostrar los defectos que carga adentro, ya sean estos de lujuria, de orgullo, de amor propio. Entonces se dice que el ser humano está muy lleno de sí mismo. Esto se lo relaciona el maestro con un pasaje de José. Cuando María iba a dar a luz a Jesús, se habla que llega a una taberna. En aquellas fechas las tabernas también eran como hotel y bar. O sea, había cuartos arriba donde la gente dormía y abajo la gente. El punto es que llegan a buscar un cuarto porque María iba a dar a luz a Jesús. Y entonces aquel tabernero dice algo muy interesante, dice, estamos llenos, ya no hay lugar. Esto nos indica que el ser humano ya no tiene lugar, espacio en su interior para recibir una enseñanza superior. Este pasaje entonces es un pasaje esotérico, o sea, nos habla de un proceso interior. Porque si lo leemos así como que, ese día en que José y María fueron sacados del bar, de la taberna, y pues ahí los aventaron a un pesebre, entonces uno lo lee históricamente y dirá, no, pues qué padre, ¿no? Qué padre fueron a dar al pesebre de un lado, ¿no? A veces pasa, uno va a dar al pesebre. Pues no, sencillamente nos habla de un trabajo interior. No está escrito nada más para que sepamos qué pasó hace 2018 años. No, está escrito para que nosotros comprendamos lo que tenemos que hacer en nuestro interior. Por eso es que es esotérico. Indica un trabajo interior y así mencionado, todos los libros sagrados nos hablan de un trabajo interior. Cuando se habla, por ejemplo, que fuimos hechos del barro y del maíz, nos habla de distintos procesos, el Popol Vuh, el Chilam Balam, distintos procesos internos que tenemos que trabajar en nuestro interior.
Cuando nos habla de Krishna, que llegará y acuchillará y descuartizará a todos los infieles, no es un proceso histórico, ni de andar haciendo daño a los que nos rodean, sino aquellos infieles obviamente son nuestros defectos. Y nos habla del poder y fuerza de Krishna, que viene a ser lo mismo que hablar del Cristo. Nos habla de esas fuerzas, de esa capacidad, de ese fuego, de ese Inri, que le da la capacidad al ser humano para acuchillar y degollar a todos los infieles, efectivamente, que vendrían a ser nuestros defectos. Dice en otros textos, no dudéis en derramar sangre en nombre de Dios. Nos habla de eliminar nuestros defectos, de eliminar a nuestros enemigos. Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Los demás no son enemigos, los demás son seres humanos igual de atrapados que nosotros. Y cabe decir que en la medida que nos vamos comprendiendo a nosotros, los vamos comprendiendo a ellos, vamos sintiendo amor por nuestros semejantes, porque nos hacemos conscientes qué tan atrapados están igual que nosotros. Por ejemplo, el Dalai Lama habla mucho de la compasión, y la confundimos a veces con un tipo de lástima o algo por el estilo, pero la compasión surge cuando aprendemos a ponernos en los pies de nuestros semejantes, cuando aprendemos a comprender a nuestros semejantes, entonces surge esa compasión. Nos vamos sintiendo como uno mismo y nos vamos comprendiendo como si fuéramos el mismo ser humano. Pero para lograr ese proceso, pues uno se tiene que comprender a sí mismo. Para lograr ese proceso uno tiene que estar presente, porque si no estamos presentes, va a ser el defecto el que reciba cualquier cosa. Entonces, si alguien lo recuerda el 10 de mayo, pues por lo regular el que recibe aquellas palabras es un defecto de ira o de orgullo, de amor propio, y entonces nos molesta que nos recuerden el 10 de mayo y queremos recordarle el 30, el 40 de mayo, en fin, queremos desquitarnos. ¿Por qué? Porque es un mal secretario el que está recibiendo aquellas palabras. Un mal secretario entonces organiza y actúa de una manera equivocada. Si fuera la conciencia la que recibiera aquellas palabras, entonces realmente comprenderías lo que está pasando. Comprenderías que adentro quiere surgir un defecto, que adentro quiere surgir la ira. Y comprenderías que realmente lo que sucede es que aquel ser humano está enojado, está molesto, su conciencia atrapada, que está sufriendo ese ser humano. Cuando un ser humano es víctima, por ejemplo, de la ira, entonces sufre ese ser humano y busca hacer daño a los demás. Y no está buscando quién se la hizo, está buscando quién se la va a pagar. Entonces, si realmente recibiéramos aquellas palabras conscientemente, lo comprenderías, sentirías amor por ese ser humano, porque te das cuenta que está atrapado y que está sufriendo. Pero en vez de eso nos identificamos y entonces queremos desquitarnos, porque cómo se atreve él a recordarnos a nuestra madrecita, quién es él para andarnos ofendiendo. Entonces realmente no recibimos las cosas correctamente. Mucho menos podríamos hablar de una enseñanza superior. Si al mismo Jesús de Nazaret se habla que las multitudes lo terminaron crucificando y que prefirieron a Barrabás, obviamente eso también es un pasaje esotérico. En próximas clases vamos a hablar más a detalle de los 3 traidores que no están afuera, no fueron unos fulanos ingratos allá hace 2000 años, menos, sino que nos habla de distintos procesos internos. Pero bien, Barrabás, el caso de Barrabás se hablaba que era asesino, violador, total, que era de todo. Y las multitudes lo prefieren a él en vez de a Jesús de Nazaret, y entonces prefieren liberar a Barrabás, y a Jesús gritaron crucifixia, crucifixia, o sea, crucifiquen. Entonces, pues las multitudes obviamente no aceptan una enseñanza superior. ¿Por qué? Porque implica, para empezar, cambiar, implica darse cuenta que uno está equivocado, implica darse cuenta que el problema no está afuera, está adentro. Considerarse responsables de la dirección de nuestra propia existencia. Normalmente queremos
atribuirle la dirección de nuestra vida a los demás o a una ley superior, cuando realmente nosotros forjamos nuestra vida, nuestra existencia. Pero bueno, ya me desvié un poquito del caso. El punto entonces es que el ser humano por lo regular no se detiene a comprender a una enseñanza superior, sino que por lo regular estamos muy llenos de sí mismos. Por lo regular es un defecto el que está recibiendo las palabras que sean. En cualquier palabra hay sabiduría, insisto, que lo recuerden el 10 de mayo, hay sabiduría en aquellas palabras. Por eso Jesús decía, la verdad se experimenta momento tras momento. Para poderla experimentar no debe estar presente, si la verdad os hará libres. Entonces, en las palabras que sean, en las ofensas que sean o halagos que sean, hay sabiduría. Pero para poder extraer esa sabiduría, necesitamos estar presentes. También dice por ahí, ¿vale? Hace más daño lo que sale de la boca que lo que entra por ella, porque le criticaban, si mal no recuerdo, que estaba comiendo cosas. Es como si ahorita el miércoles de ceniza no voy a las tortas ahogadas o me echo unos bisteces. Pues no va a faltar más uno que me critique que cómo te estás comiendo un bistec miércoles de ceniza, cómo te atreves, Jesús, que quién sabe qué. Pues bueno, insisto, la gente es buena para criticar alrededor y es buena para criticar a todo el mundo, pero mala para criticarse a sí misma. ¿Qué le importa a los demás lo que los demás hagan? No lo van a cambiar, no van a modificar a los demás. A duras penas podemos cambiarnos a nosotros mismos y con bastante trabajo. Y ahora resulta que queremos cambiar a todo el mundo, criticando a todo el mundo. Pues no, realmente estamos pues muy mal. Entonces, regresando a la cuestión, necesitamos estar presentes. Entonces, el ser humano que puede hablar conscientemente se dice que puede escuchar psicológicamente. Normalmente escuchamos mecánicamente. O sea, apenas escuchamos unas palabras y ya queremos responder. Apenas nos recuerdan el 10 de mayo, ya queremos responderle el 20. Nos dicen que estamos muy guapos, bien listos, bien inteligentes, y ya nos volamos también, y ya nos sentimos la última cereza del pastel. Entonces, eso se llama escuchar mecánicamente, sin haber mayor comprensión o actividad de la conciencia. Requerimos escuchar psicológicamente, esto quiere decir que sea la conciencia la que escuche lo que sea que venga a nuestro alrededor, ya sean halagos, ya sean ofensas. En todo hay sabiduría y debemos aprender a estar presentes para poder comprender y extraer la sabiduría del mundo que nos rodea y de lo que hay en nuestro interior. Hay otro pasaje muy interesante de Siddhartha Gautama que se hablaba, él hablaba en un pasaje. Siddhartha estaba meditando, estaba en meditación, y de repente llegó una persona que no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Siddhartha, y pues total que llega a ofenderlo, a insultarlo, a decirle que su doctrina no servía para dos cosas. Total que empezó a insultarlo, y Siddhartha seguía en meditación, relajado. Y total, cuando aquella persona pues terminó de decir lo que tenía que decir y Siddhartha también acabó de meditar, entonces abre los ojos y le dice a aquella persona: si tú quisieras llevarle regalos a una persona, fueras ahí, vas con tus regalos y llegas a la puerta de aquella persona que quieres darle los regalos y tocas aquella puerta y pues nadie te abre, pues ¿qué harías con tus regalos? Dice, pues muy probablemente pues agarras tus regalos y te retiras con tus regalos. Entonces Siddhartha le dice, pues tú puedes retirarte con tus regalos, aquí no hay nadie que vaya a recibirlos. Entonces nos muestra perfectamente cómo uno tiene que aprender a comprender todas las palabras, todas las ofensas, todo lo que nos rodea. No identificarnos, sino que haya comprensión en lo que se dice.
Y entonces cuando uno aprende a escuchar conscientemente, entonces también puede hablar conscientemente. Hoy en día vemos a la gente, se le ha ido recortando esa capacidad del verbo, de la palabra. Antiguamente se hablaba de la lengua de oro, que hablaban hasta los mismos dioses. Ellos incluso sabían que lo que hablaban cristalizaba. Entonces tenían cuidado, obviamente, eran conscientes de las consecuencias de sus palabras, porque sabían que todo lo que decían iba a generar distintas consecuencias, obviamente de acuerdo a la ley causa y efecto. Entonces se habla que tenía como 350 consonantes y 51 vocales. El chino, por cierto, todavía se asemeja o se acerca a esas lenguas de oro. Pero hoy en día incluso se ha ido recortando cada vez más. Hoy en día a duras penas tenemos como ¿cuántas consonantes? ¿Cuántas? 29. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 24 es más. 24 es más que 29. Anda, pues. 29, Bueno, el punto es que tenemos alrededor de 29 consonantes y 5 vocales, más o menos. Pero hay lenguajes que hasta se han ido cortando más. Ya no conocen la ñ, ya no conocen incluso letra la X, la doble R. Ya son sonidos que no existen en su vocabulario, se han ido acortando más. Hay una palabra que usan mucho y casi dicen todo, güey. Bueno, exacto, pero todavía no llego para allá. Ciertamente, antes de llegar a ese punto, incluso nosotros, antes había diferencia entre la B chica y la B grande. Resulta que sí sonaban diferente y por eso son diferentes letras. ¿Sí? ¿Cómo crees, Dolores? Y resulta que entre la S y la Z también sonaba diferente y eran distintas letras. Pero ya no, ya agarramos parejo, todas suenan igual, ya escribimos cebra con S y zapato con S y bueno, ya agarramos pareja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La Z se acercaba al sonido de la X, sonaba diferente. La B chica y la B grande resulta que es B labial y B labiodental, porque también su sonido se hacía diferente. Uno se hacía más con los dientes, también acercándose a una X o a una S. Pero no, ya resulta que ya agarramos parejo con todas las letras. Y no solo eso, sino que ya vemos a la gente efectivamente hablando y ya le dicen por tu nombre, ya todos son güeyes y vacas. Hey, güey, o güey tú, güey aquel. O que si tú incluso le preguntas, oye, ¿cómo estuvo la fiesta? No, pues bien chido, bien padre, bien buena onda. ¿Cómo que bien chido? Pues bien buena onda, bien padre. Pero si realmente te detuvieras a escuchar conscientemente lo que está diciendo, no te está diciendo nada. ¿O qué te está diciendo? Estuvo bien chida. ¿Cómo que bien chida? ¿Qué es eso? O bien padre. Fueron los padres de los que fueron. O bien buena onda, bien paique. O bien suave. Bien suave. No, pues suave, ¿no? Pues no, realmente no están diciendo nada. Indica que ya se ha ido cortando incluso esa capacidad del verbo, de la palabra. Hoy en día, bueno, antiguamente, insisto, todavía hace 50 años, si tú le pedías dinero a alguien, le decías, te doy mi palabra de que te voy a pagar, tal día, tal hora te pago, te doy mi palabra. Entonces el compadre, pues no dudaba, el amigo, en fin, no dudaba en prestarte. ¿Por qué? Porque habías dado tu palabra. Y que si te enfermabas o lo que fuera, pero buscabas quién le llevara el dinero porque ya diste tu palabra. Y hasta te preocupaba que habías dado tu palabra. Hoy en día, ¿ustedes creen que si yo ahorita les pido unos 500 pesos y les doy mi palabra de que les pago, me los prestarían? Yo creo que sí. Sí, pues aquí vives o aquí las clases seguramente te encuentro. Pero si llega cualquier otra persona a pedirnos dinero porque nos dan su palabra, pues no, ya no vale nada la palabra del ser humano, porque así como te dice que te va a pagar, así resulta que no te paga. O ahí estás esperando que el viernes al mediodía que te dijo que te iba a pagar, ahí estás esperando que te pague. Y se da la 1:30,
y te llega el mensajito, ¿y qué crees? No voy a poder llegar, ya desacompleté, nos vemos la próxima semana. Y todavía bien ingenuo, bueno, pues la próxima semana ya estás esperando el viernes a la 1, a las 2, y ya ni te manda mensaje, ya sencillamente pues no te va a pagar un peso. Entonces hoy en día pues ya te piden hasta el pedigrí del perro, te piden el acta de nacimiento de tus abuelos, de tus padres, un aval que tenga propiedad, y bueno, una serie de cuestiones, obviamente, porque el ser humano ya no tiene capacidad en el verbo, en la palabra. El gnóstico... Antes también ofender al compadre era ofender al eterno. Ahora no. Efectivamente. Los antiguos decían, si te ofendo a ti, ofendo a mi Dios. Porque ellos sabían que en todo ser humano había una parte de la divinidad. Sabían perfectamente que en todo ser humano sobre la faz de la tierra hay una parte del real ser. Tiene ese real ser en su interior, entonces no se le andaba ocurriendo pues andar ofendiendo a nadie, porque en el fondo pues estaban ofendiendo una fuerza más superior, que hasta eso le tenían cierto respeto, o al menos cierto miedo. Hoy en día ya no, hoy en día ya se les hace fácil ofender a quien sea y hablarse como sea, insultarse pues como sea. Entonces, ciertamente se nos ha ido cortando esa capacidad del verbo. Ya decimos fácilmente cualquier cosa, no, que yo te voy a ayudar y que vas a ver y que así le vamos a hacer, así y asado. Y no, jamás te ayuda, jamás hace nada. Obviamente un gnóstico tiene que aprender a autorrespetarse, y en la medida que uno se autorrespeta, los demás le respetarían. En la medida que uno le da fuerza a su verbo, a sus palabras, entonces los demás igualmente lo respetarían. Entonces vale la pena ser conscientes de nuestro verbo, de nuestra palabra. Si uno va a hablar, pues que aquellas palabras tengan una dirección superior, no nada más hablar porque es lo primero que nos viene a la cabeza, sino hablar porque realmente hay algo que decir, y si no hay nada que decir, pues guardar silencio. De hecho, en templos, en monasterios, los monjes de la Edad Media, algunos, en los monasterios no se les permitía hablar, guardaban ayunos de verbo, porque sabían de la importancia de la palabra, entonces preferían guardar silencio a utilizarlo de una manera equivocada. Entonces, ciertamente, sería muy bueno que el ser humano hiciera ayuno del verbo. Por ahí se dice, a un caballo se le controla por la boca. Si aprendiéramos a controlar y cuidar nuestro verbo, nuestra palabra, nos vamos a dar cuenta que también nos vamos a poder controlar más a nosotros mismos y vamos a ser más conscientes de nosotros mismos. Y el verbo está íntimamente relacionado con el fuego y también con la energía sexual. Un ser humano que está degenerado en el verbo, en la palabra, por lo general también está degenerado sexualmente. Entonces vale la pena comprender el verbo, cuidar nuestras palabras, comprender sus consecuencias. Toda palabra que emite el ser humano tiene una repercusión. Y ya sea que esta repercusión ayude en dirección hacia el ser o en dirección hacia el ego, pero definitivamente nuestras palabras tienen una dirección. Debemos ser conscientes de la dirección de nuestras palabras.